Los mecanismos de acción de los fármacos van a ir en pro de la teoría que habla con la finalidad de resolver estos conflictos que se ha presentado según la teoría. La teoría de la depresión tiene tres ejes importantes. Lo primero que tiene que estar relacionado con la sensibilidad del receptor, uno segundo que tiene que ver con la cantidad de neurotransmisores y pues obviamente la clínica. Entonces, lo que se establece es que los pacientes que tienen depresión suelen tener un exceso, ¿cierto?, de sensibilidad del receptor, el cual el tratamiento lo que hace es disminuirlo. También la teoría establece que el paciente suele tener disminuidas las cantidades de neurotransmisor, por lo tanto, una vez que se ha establecido la terapia, suele aumentar y con esto tenemos la mejoría clínica del paciente. Es decir, estas son las variables que se tienen que manejar. Sin embargo, aquí empezamos a tomar un concepto importante y es que los antidepresivos antes de las 3 semanas, cuando excelente respuesta, no tendrán resultado. Podemos ver aquí, se introduce el antidepresivo y podemos ver que pasa un tiempo para poder tener la respuesta. Lo mismo vemos acá y obviamente pues en la clínica ocurre lo mismo. Es decir, no tendremos una respuesta con un antidepresivo antes de las 3 semanas. Es decir, la respuesta se tendrá a partir de la tercera y cuarta semana. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque en este primer tiempo hay que evaluar muy bien lo que es la parte de la idea suicida, porque no es que se tome un antidepresivo y el paciente al otro día va a tener lo que son los efectos benéficos. Por el contrario, al otro día lo que sí puede tener son los efectos deleterios de la terapia. Entonces debe vigilarse muy bien este punto. Al igual que antes de este tiempo no debe hacerse modificaciones en la terapia. Es decir, hemos establecido cuál es la terapia adecuada, es enérgica, racional y debe esperarse entre 3 y 4 semanas. Vamos al punto claro, un mes. Entonces, ¿qué tenemos? Pues muy fácil. Uno de los puntos interesantes es decir, pues yo necesito aumentar la cantidad de neurotransmisor disponible, por lo tanto, inhibo la recaptación y por lo tanto el fármaco que está aquí ya no debería revolverse la presináptica, sino que estará más disponible. Lo otro importante, como podemos ver aquí, es que hay grandes cantidades de receptores. Entonces, al aumentar la cantidad de neurotransmisores, el objetivo también será crear un down regulation de estos receptores y como podemos ver, haber pasado de una gran cantidad a solo unos pocos. Este es el target o esta es la idea específica de los tratamientos y se consigue principalmente tratando de aumentar la cantidad de neurotransmisor disponible en la hendidura sináptica. Por lo general, el principal target siempre es inhibir la recaptación del neurotransmisor. Es importante entender que esta terapia, y es fundamental, es una terapia que tiene cambios genéticos. Es decir, no es una terapia que solo va a depender o podemos tener esos efectos benéficos que podemos ver cuando aumentamos la dosis. Por ejemplo, en pacientes con dolor, aumentar la dosis del analgésico podría entrar en ventana terapéutica más rápido, lo mismo que podemos hacer con terapia de antimicrobianos, esto no. Esto tiene un tiempo que es de 3 4 semanas y es porque hay cambios en lo que es el proceso de transcripción. Y esto nos lo refleja idealmente, es decir, el fármaco una vez se une a su receptor va a tener cambios a nivel del DNA, que estos cambios, que son múltiples, podemos resumirlos en lo que va a haber una disminución de la producción de receptores. Recordemos muy bien que teníamos una gran cantidad y necesitamos un down regulation, es decir, que se produzcan menos receptores. Importante también incrementar la síntesis de algunos factores neurotróficos porque se establece que el paciente con depresión suele cursar también con lo que es muerte neuronal. Entonces necesita factores tróficos en todo este proceso. Y el más destacado es el factor neurotrófico derivado del cerebro. No solamente para mantener las neuronas, sino también se establece que hay neurogénesis. También hay síntesis de otras proteínas que son importantes, como por ejemplo, hay que tener en cuenta, muchos de estos fármacos suelen estimular el CYP, que son las enzimas que metabolizan, y es importante metabolizar
como también puede haber aumento en los transportadores o de canales importantes. Lo ideal es ver que esta terapia, como hace cambios a nivel de transcripción, no va a depender simplemente de si doy más dosis o doy menos dosis. Debemos esperar un tiempo específico para poder tener respuesta. El prototipo o el fármaco más utilizado son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Son los fármacos prototipos y los de primera elección. Los inhibidores de la recaptación de serotonina no solamente suelen ser el tratamiento antidepresivo, sino ansiolítico por excelencia. Sin embargo, hay que entender algo es la historia natural de los pacientes y hay que entenderlo. En un principio, el paciente que está deprimido, cuando se administra un inhibidor de la recaptación de serotonina, el paciente puede cursar con los efectos adversos donde incluso es deprimirse más. Por eso es que es importante establecer la probabilidad de suicidio del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al iniciar la terapia probablemente el paciente lo que tengamos es decir, se deterioren más los síntomas. ¿Por qué ocurre eso? Ya lo miraremos acá. Y es fundamental siempre iniciar la terapia, vigilar el ambiente, la seguridad del paciente. Si un paciente que tiene alto riesgo de suicidio, de deteriorarse más, entonces habrá que hospitalizarse e iniciarse la terapia una vez hospitalizado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esto lo miraremos acá. Pues es importante entender lo que es, y es una de las cosas más complejas, por eso es que es uno de los hitos importantes, eh, la terapia antidepresiva en su mecanismo de acción. Tenemos una neurona, ¿sí? Digamos que esta es la neurona serotoninérgica. Esta neurona tiene un cuerpo, unas dendritas y un axón. Y ese axón tiene una terminal, obviamente, que es presináptica en una hendidura sináptica con postsináptico. Y aquí revisamos algo interesante. En las dendritas tenemos que también hay receptores de serotonina. No solamente hay receptores que como vemos en abundancia en la postsináptica, recordemos que la teoría de la depresión dice que es que hay un exceso de receptores con un déficit de neurotransmisores. Aquí lo podemos ver perfectamente. Al iniciar la terapia lo que hace es inhibir la recaptación, entenderíamos que aumentamos la cantidad de serotonina, es decir, de neurotransmisor, y resolveríamos el problema. Y esto era lo que se manejaba en un principio, pero lo que vimos fue que los pacientes se deterioran un poco más. ¿Y esto por qué ocurre? Pues la realidad de esto, y viene dado por esto que está aquí, que son los autorreceptores, que específicamente son los 5-HT1A, que están a nivel de las dendritas. Y cuando tenemos la inhibición, lo que tenemos es que lo que aumenta, y este podríamos hablar de que es el segundo episodio, ¿sí? El primero es la patología o en qué estamos. Una vez se introduce el fármaco, podríamos ir al capítulo 2 de la serie o la segunda parte de la película. Lo que habremos es aumentado, sí, la serotonina, pero la habremos aumentado primero en lo que es la parte de las dendritas. Eso es lo que ocurre, no ocurre acá donde quisiéramos nosotros, primero ocurre acá. Y al aumentar acá, lo que vamos a tener es mayor serotonina, pero para autorreceptores. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que es lo que podemos ver acá, pues disminuir la liberación de serotonina. Entonces, el inhibidor de la recaptación de serotonina, en un principio, lo que hace es disminuir la cantidad de serotonina disponible en la hendidura sináptica debido a que la serotonina aumenta primero aquí a nivel de las dendritas, donde hay autorreceptores, y estos autorreceptores, como muy bien dicen, es, ojo, no liberemos tanta serotonina. Y esto es lo que ocurre en las primeras 3 semanas. Posteriormente, lo que tenemos es un down regulation, ¿sí? Podemos mirar acá, en este cuarto episodio, aquí podíamos ver que teníamos muchísimos, en esta dendrita ya tenemos uno solo, aquí también teníamos más, ahora tenemos uno solo, y lo que ha ocurrido es un down regulation de los autorreceptores que están a nivel de las dendritas. Al ocurrir este down regulation, ahora sí tenemos la liberación o la respuesta que decíamos al principio, que es la liberación masiva de serotonina. En este momento es cuando hay el pico más importante del medicamento, que es cuarta, quinta semana de tratamiento, porque tenemos una liberación masiva
de neurotransmisores que además tienen receptores importantes. Vale la pena destacar que los pacientes que están deprimidos cuando se le coloca un antidepresivo no harían un viraje a manía. En dado que el paciente lo haga, y sería importante averiguar, estaríamos frente a un síndrome bipolar. Es decir, un bipolar que está en una fase depresiva y al colocar un antidepresivo ha logrado tener el viraje a la fase de manía. Sin embargo, el paciente lo que va a experimentar es una mejoría importante, es decir, el paciente depresivo no bipolar va a tener una mejora importante, pero no lo vamos a virar a la manía. ¿Ok? Eso es importante. Y posteriormente lo que vamos a tener es lo ideal de la terapia. Y esto es cuando ya hemos pasado las 4 semanas y debemos mantener la terapia el tiempo necesario para evitar, recuerden, la recaída. Y es fundamental, ¿por qué? Porque ya tenemos la cantidad suficiente de neurotransmisor y también hemos hecho el down regulation y hemos logrado lo ideal de la terapia, que es aumentar la cantidad del neurotransmisor y disminuir el exceso de receptores. Pero es fundamental entender esto porque es una película que tiene fases. Y por eso muchas veces cuando iniciamos el tratamiento se deteriora el paciente. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de serotonina. Y después del tiempo es cuando tenemos la respuesta ideal y logramos en esta fase disminuir la cantidad de exceso de receptores que lo que hace es mantener la terapia en este punto y disminuir los efectos adversos, porque muchos receptores con mucha serotonina se manifiestan no solamente en un efecto benéfico, sino también en los efectos no deseados. ¿Ok? Este es el mecanismo de acción o la teoría de cómo trabajan los inhibidores de la recaptación de serotonina y por qué tiene una fase donde en un principio se deteriora mucho más el paciente. Luego de un proceso tiene una respuesta clínica importante, a pesar de que pueda tener efectos inadecuados o efectos adversos, no agradables para el paciente, pero si se mantiene la terapéutica, no solamente se va a mantener la respuesta, sino que estos efectos adversos van a disminuir. Estos son los fármacos, cada uno de ellos varía y es importante tener en cuenta. A pesar de que todos estos fármacos son inhibidores de la recaptación de serotonina, cada uno puede tener algo que lo hace diferente. Por ejemplo, la fluoxetina, además de ser inhibidor de la recaptación de serotonina, como todos los demás, también tiene propiedades en la inhibición de recaptación de noradrenalina y tiene capacidad antagonista 5-HT2E. La sertralina, como podemos ver aquí, también inhibe la transmisión de dopamina, la recaptación de dopamina y tiene muscarínico, actividad, perdón, alfa-adrenérgica. Y paroxetina diferente, fluoxamina, citalopram. De citalopram tenemos un metabolito que es el S-citalopram o S-citalopram. Importante aquí destacar que paroxetina, como podemos ver, es el que mayores efectos muscarínicos tiene. Es importante porque se asocia con más efectos adversos y también a destacar que en las embarazadas es el único fármaco que no debemos utilizar. La duloxetina, que es un punto importante, vale la pena destacar porque es un fármaco que es muy utilizado sobre todo para lo que es un fármaco eficaz, porque además de tener inhibición de la recaptación de serotonina, también inhibe la recaptación de noradrenalina. Y un punto importante es que es un fármaco que se ha usado mucho también para el dolor neuropático, la neuropatía diabética es uno. Y a destacar algo interesante también, como los fármacos, al ser metabolizados, pueden cambiar su perfil. Por ejemplo, venlafaxina, ¿sí? Que es un dual también, al igual que duloxetina, cuando se metaboliza por el CYP2D6, se transforma de venlafaxina en desvenlafaxina y aumenta su propiedad, como podemos ver acá, de inhibir la recaptación de noradrenalina. Es decir, el fármaco original es predominantemente inhibidor de la recaptación de serotonina con algo de inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Y su metabolito, que también se encuentra como fármaco, también podemos encontrar disponible la forma farmacológica de desvenlafaxina, ha cambiado a ser 50 y 50.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues ya lo vimos, ya lo conocemos. Lo que hacemos es inhibir la recaptación de serotonina y pues tendremos dispuesto mayor cantidad de fármaco por este lado. Y si además inhibe la recaptación de noradrenalina, pues tendremos lo mismo. Y son aquellos medicamentos que son llamados duales. Son considerados fármacos con mayor potencia y también se considera que son fármacos que podrían tener un poco más de eficacia. Perfecto. A destacar, importante que estos fármacos tienen una característica adicional, es decir, además de inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina, de manera indirecta también tiene un efecto que disminuye la recaptación de dopamina. ¿Cómo lo hace? Es algo muy interesante porque esto solamente ocurre en la corteza prefrontal. Tenemos algo interesante y es que tenemos la neurona de noradrenalina, la neurona de dopamina, ¿ok? Y lo que tenemos es que hay un efecto sinérgico. Lo podemos ver acá. En un principio, pues la dopamina es liberada y como hay pocos transportadores de dopamina, una vez que colapsan los transportadores de dopamina, son captados a través de los transportadores de noradrenalina. Recordemos que ellos son unas catecolaminas, por lo tanto, su relación estructura-actividad es muy diferente, ¿sí? Es decir, químicamente son moléculas muy parecidas y como hay pocos transportadores de dopamina, se colapsan muy rápido. Esta dopamina, como necesita recaptarse, trata de ir y para regresar es captada por lo que sí hay en abundancia, que son transportadores de noradrenalina. Entonces estos fármacos, cuando bloquean acá, que es lo que podemos ver, es muy cierto que estos fármacos, además de inhibir la recaptación de serotonina, inhiben la recaptación de noradrenalina, pero al bloquear estos transportadores de noradrenalina, aumentan la noradrenalina, pero también aumentan la dopamina. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la dopamina colapsa rápidamente los transportadores de dopamina y también terminan pasando por los transportadores de adrenalina y es lo que podemos ver en esta imagen. Es decir, hasta acá teníamos el efecto de la cantidad de dopamina y al bloquear el transportador de serotonina, miremos cómo puede aumentar. Entonces, a ver, aunque no son directos, y veremos que si hay fármacos que son directos, podría resumirse diciendo que estos fármacos que son duales, en vez de tener dos efectos, tendrían como 2.5. Es decir, sería inhibidor de la recaptación de serotonina, de noradrenalina y algo de dopamina, sobre todo y es en la corteza prefrontal, ¿ok? Le da esa potencia adicional. No podemos decir que su efecto es directamente inhibidor de la recaptación de, de dopamina, porque no es así, o sea, no es triple efecto. Podemos dejarlo en un punto intermedio como 2.5 su efecto. Por otro lado, tenemos otro fármaco que este sí es el fármaco que son inhibidor de la recaptación de noradrenalina y de dopamina. Este sí tiene un efecto directo, ¿sí? A diferencia de los otros fármacos que son indirectos, es decir, al bloquear el recaptador de adrenalina, de noradrenalina, perdón, por donde también pasa el exceso de dopamina, entonces termino teniendo este efecto. Este fármaco que vamos a hablar aquí, este fármaco sí tiene un efecto directamente, como vemos acá en su característica, de inhibir los transportadores o la recaptación de dopamina. Y además también tiene un efecto de inhibir la recaptación de noradrenalina. Este fármaco, el prototipo es el bupropión, es un fármaco interesante y vamos a hablar de unos detalles de uno en específico, porque es un fármaco que es utilizado mucho para lo que es la adicción. Es un fármaco que estimula mucho al paciente, de hecho por eso en los pacientes que están ansiosos, que están depresivos, pero algo de ansiedad no es el fármaco de elección, tampoco es el fármaco de elección para los pacientes, digamos, que tienen exceso de actividad, y por el contrario es utilizado para la deshabitación tabáquica,
que sí es muy usado, es decir, está más asociado con lo que es la parte de la adicción o el abuso de sustancias. Y es un fármaco que lo que tiende es a estimular al paciente, ¿sí? Vamos primero con su punto de mecanismo de acción. El mecanismo de acción, como podemos ver, él inhibe la recaptación de noradrenalina, por lo tanto hay más noradrenalina disponible. Pues obviamente, al bloquear la recaptación de noradrenalina, ya tiene el efecto que tenía el otro fármaco, también de bloquear esa parte de dopamina, que se escapan por los transportadores de noradrenalina, pero él es capaz de bloquear directamente la dopamina. Es decir, él sí hace un bloqueo total de la recaptación de dopamina y por lo tanto es el fármaco que más dispone dopamina en la hendidura. ¿Ok? El fármaco tiene esa ventaja. Importante y se ha visto que para tener una respuesta adecuada, por lo menos con lo que son los receptores de serotonina, debe ocuparse aproximadamente el 80, 90, quedémonos con 90%. Sin embargo, con la dopamina no ocurre lo mismo. La dopamina bastaría solamente con que se ocupe hasta un 30%. Hemos visto que al ocuparse gran cantidad de receptores de dopamina, sobre todo cuando se ocupan de manera muy rápida, lo que hace es tener un poco de adicción y eso es lo que suelen tener la parte de algunas drogas, o sea, de algunas sustancias de abuso, que rápidamente ocupan el 90% de los receptores de dopamina y suele crear adicción y este tipo de euforia y esto. Este fármaco trata de no hacerlo. Incluso vale la pena destacar algo. El bupropión, una vez metabolizado, se transforma a radafaxina, que es un metabolito, pero pues también es un fármaco, como podemos ver, que también tiene la capacidad de unirse a lo que son los receptores de dopamina. Entonces, tanto él como su metabolito se unen, aumentan su eficacia. Entonces, tenemos que estos fármacos, el bupropión es un fármaco muy bueno, que tiene un mecanismo diferente, viene a completar realmente lo que sí es la recaptación de dopamina, que él solamente basta con que se une un 30% a los receptores para tener el efecto, porque ya cuando se une 90 podemos tener un poco de abuso. Y por eso este fármaco, sobre todo cuando es en liberación prolongada y uso continuo, suele también competir con las sustancias de abuso, como puede ser el cigarrillo, puede ser la cocaína u otro, porque competiría con los receptores. Entonces es un fármaco que además de tener un lugar especial para el tratamiento de la depresión, también suele utilizarse como un fármaco para combinar con los inhibidores de la recaptación de serotonina en una terapia doble o para el abuso de sustancias. Otro fármaco que se sale del grupo de los inhibidores de recaptación de serotonina, que no es un dual, que no es el que habíamos visto anteriormente, que bloquea la noradrenalina y la dopamina, es la mirtazapina. Mirtazapina puede considerarse como la última escala terapéutica. De hecho, hace algo interesante que la combinación es la conocida como el combustible de cohete de California o el California Rocket Fuel, porque es el punto máximo o la mayor, teóricamente la mayor potencia que se puede dar en una terapia y que debería desencadenarse con una respuesta clínica adecuada. Y este efecto lo tenemos acá en su potencia, es un antagonista alfa 2. Entonces, un fármaco que muy bien, aunque tiene capacidad para unirse a receptores de serotonina, si miramos muy bien, él no se une a la recaptación de serotonina. Entonces es un fármaco ideal. A ver, nunca es un fármaco de primera elección. Recordemos que el fármaco de primera elección siempre va a ser un inhibidor de la recaptación de serotonina, pues por la teoría monoaminérgica, donde debe estar este fármaco. Pero es un fármaco que muy bien sirve para completar, porque tiene un mecanismo completamente diferente y viene dado principalmente en el 5-HT3 y el ideal y el punto más importante del fármaco es su capacidad alfa 2. Recordemos un poco, los alfa 2 son autorreceptores. Si yo bloqueo los autorreceptores, pues libero más noradrenalina, que recordemos uno de lo que está disminuido. Eso es cierto, pero además también vamos a un punto más importante y es lo siguiente. A nivel del RAFE, ¿sí? Sí, perdón, a nivel del locus cerúleo que tenemos acá,
tenemos unas neuronas que son las neuronas noradrenérgicas que van desde lo que es el locus cerúleo, perdón, desde el locus cerúleo, recordemos que el locus cerúleo es el punto o digamos el centro de la noradrenalina, tienen sus proyecciones hasta lo que es la corteza frontal. Muy bien, entonces la mirtazapina se une, bloquea los receptores alfa 2 y al bloquear los autorreceptores, pues termina aumentando la cantidad de noradrenalina a nivel de la corteza. Entonces ahí está el efecto, ya logró aumentar la cantidad de noradrenalina. Y es un medicamento ideal para combinar, por ejemplo, aquellos fármacos que inhiben la recaptación, entonces ya no solamente inhibes la recaptación, sino que también inhibes el receptor y por lo tanto hay mayor liberación. Pero mirtazapina no solamente actúa en la noradrenalina, sino que también actúa en la serotonina. ¿Por qué? Pues a nivel del locus cerúleo tenemos también lo que es la neurona, que habíamos hablado de noradrenalina, tiene una combinación con las neuronas del RAFE de serotonina. Recordemos que la serotonina es un neurotransmisor que supuestamente o teóricamente está disminuido en los pacientes deprimidos. ¿Y qué tenemos acá? Que a nivel de a nivel de la corteza, la neurona de serotonina tiene un autorreceptor, y en este caso, perdón, no sería un autorreceptor, sería un heteroreceptor. Los receptores alfa 2 aquí inhiben la liberación de serotonina. Entonces, mirtazapina, con su capacidad antagonista alfa 2, es capaz de bloquear este heteroautorreceptor, por así decirlo, o heteroreceptor, que lo que hace es regular, es decir, cuando la noradrenalina se une, y miren lo interesante, cuando nosotros aumentamos la cantidad de noradrenalina disponible a través de un inhibidor de la recaptación de serotonina, también este exceso de noradrenalina también va a regular la liberación de serotonina. Entonces, a pesar de que estamos colocando un fármaco que pues inhibe la recaptación de noradrenalina y también pudiera estar asociado con la recaptación de serotonina, el exceso de noradrenalina terminaría bloqueándome la serotonina. Y por eso es que la respuesta no es tan perfecta, sino que hay una respuesta un poco, eh, en algunos pacientes puede ser una respuesta un poco torpe o no la ideal, y ahí es donde mirtazapina viene a completar esa parte, es decir, listo, liberemos toda la noradrenalina, porque ya no se recapta, porque además yo puedo unirme en el autorregulador y se libera toda. Y ese exceso de noradrenalina ya no irá a bloquearme también la serotonina porque me coloco y antagonizo ese heteroreceptor. Y eso es fundamental para entender que la mirtazapina, por su procedimiento, no solamente termina aumentando la cantidad de noradrenalina y de serotonina, sin inhibir la recaptación, es decir, no va a tener un antagonismo competitivo y termina complementando idealmente todo lo que es el mecanismo de acción y por eso hace parte del California Rocket Fuel porque es el complemento ideal y de hecho se deja muchas veces como un medicamento de última o la última combinación. Su otro punto, ya habíamos hablado de su propiedad maravillosa alfa 2, pero tiene otra más, que es la 5-HT3, como habíamos visto. ¿Y qué tiene la 5-HT3? Pues esto es importante. La serotonina, y por eso es que muchas veces tenemos que al yo inhibir la recaptación de noradrenalina o adrenalina, no tengo la respuesta perfecta. ¿Por qué? Porque es que hay diferentes vías y aquí podemos ver. Tenemos la neurona GABA. La neurona GABA tiene unos receptores 5-HT3, por eso que es el punto ideal de mirtazapina, que estas neuronas GABA, cuando la serotonina llega a donde están estas neuronas, o sea, se une al receptor, termina estimulando la neurona GABA. Y como saben muy bien, las neuronas GABA lo que hacen es, pues, obviamente, liberar GABA, y GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Sí? Recordemos que el GABA al unirse lo que hace es entrada de cloro y hacer una hiperpolarización, por lo tanto, no permite ese potencial de acción y no terminaría desencadenándose. ¿Y eso dónde está? Pues vemos que hay una unión entre las neuronas de serotonina, las neuronas de noradrenalina y las neuronas también de acetilcolina.
Esto es importante porque los fármacos que tienen propiedades que afectan la acetilcolina también se relacionan con depresión. Es decir, los fármacos que son antagonistas colinérgicos o simpático-miméticos también, perdón, parasimpático-miméticos, están relacionados con episodios depresivos. Y por eso está esta amiga que la tenemos acá. Entonces, importante, y volvamos al mecanismo de acción, tenemos que normalmente cuando hay un exceso de serotonina, el exceso de serotonina estimularía las GABA y bloquearía la noradrenalina y la acetilcolina. Y eso es lo que pasa muchas veces con los fármacos que solamente actúan en la inhibición de la recaptación de serotonina. Por eso es que algunos pacientes requieren 2 o 3 terapias. Y ahí es donde viene el efecto de la mirtazapina. Mirtazapina se uniría y antagonizaría esos receptores 5-HT3, por lo tanto, la serotonina no podría unirse a este receptor, por lo tanto, no estimulo la neurona GABA, que es lo que vemos aquí, la neurona GABA, pues prácticamente diríamos que desaparece para fines prácticos y se seguiría manteniendo o liberando noradrenalina y acetilcolina, que en un momento lo que sería normalmente es la liberación excesiva de serotonina, estimula GABA y GABA bloquearía la disminución de noradrenalina y acetilcolina, que son neurotransmisores que necesitamos. Y este es el segundo mecanismo de acción que es muy propio de mirtazapina y que le da esa propiedad ideal para combinarlo con cualquiera de los fármacos. Es decir, que mirtazapina terminaría aumentando la cantidad de noradrenalina por un mecanismo diferente, recordemos alfa 2, la cantidad de serotonina y evitando que el exceso de serotonina termine complicando la noradrenalina y la acetilcolina. Un grupo de fármacos importante es trazodona, ¿sí? Podemos decir que trazodona y es caracterizado como un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero además también tiene la propiedad de ser antagonista. Y ese punto es importante porque, miremos acá, cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina, pues muy bien, inhibe la recaptación de serotonina, como ya dijimos, y aumenta la cantidad de serotonina. Pero si recuerdan, en la teoría lo que habíamos dicho es que hay un exceso de receptores también de serotonina. Por ende, vamos a tener la respuesta deseada y también vamos a tener efectos adversos. Y la respuesta deseada viene principalmente por este receptor, el 5-HT1A de la neurona postsináptica. ¿Ok? De la neurona postsináptica. Recordemos que el 5-HT1A en las dendritas puede ser autorreceptor, pero en la neurona postsináptica es donde tenemos el efecto deseado. Por otro lado, el 5-HT2A y 2C se asocia con efectos secundarios, que son la disfunción sexual, que es la principal de los inhibidores de recaptación de serotonina, el insomnio y la ansiedad. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería un fármaco que inhibe la recaptación de serotonina, por lo tanto, aumente la cantidad de serotonina, pero que además tenga la capacidad de antagonizar acá. Y eso es lo que hace trazodona. Trazodona, además de inhibir la recaptación de serotonina, tiene la capacidad, como ven aquí, de tener el antagonismo 2C y 2A. Y al bloquear el 2A y el 2C, entonces toda la noradrenalina, perdón, toda la serotonina disponible irá al 1A y solamente tendrá el efecto antidepresivo. Es decir, trazodona es un fármaco, podríamos decir, de una generación moderna, que tiene la capacidad de inhibir la recaptación de serotonina, pero además disminuir los efectos adversos porque antagoniza los receptores no deseados. Trazodona también tiene un efecto, y ya habíamos podido verlo en el vídeo de los hipnóticos, que a dosis más pequeña tienen la capacidad de producir insomnio. Sobre todo es un medicamento, y aquí viene el punto donde es más utilizado. Una vez que hemos utilizado ciertos inhibidores de la recaptación de serotonina de primera generación y hemos evaluado que el paciente continúa
con insomnio, es donde podemos colocar trazodona a pequeñas dosis, donde no va a actuar directamente, sino va a competir con el fármaco, sino que va a mejorar lo que es la parte de la somnolencia. Si por el contrario es un paciente que lo que hemos tenido es que tiene respuesta, pero tiene muchos efectos adversos, lo que se puede hacer es suspender ese inhibidor de la recaptación de serotonina y colocamos trazodona a dosis de inhibición de la recaptación de serotonina, que serían 150 y 600, para que él pueda inhibir la recaptación de serotonina y además con su propiedad anti-H1 también pueda generar algo de somnolencia, que recordemos es uno de los síntomas más difíciles de tratar en el paciente deprimido. Luego tenemos otros fármacos que vale la pena mencionar, donde vale la pena destacar la moclobemida. Son fármacos que cada vez se usan menos y tiene que ver con esto, con la tiramina, ¿sí? Porque puede desencadenar reacciones adversas desagradables como crisis hipertensiva, incluso hasta infarto agudo del miocardio por emergencia hipertensiva. Sin embargo, tienen una posición muy importante. Recuerden que habíamos hablado de lo que es la parte de la depresión atípica, que por lo general son pacientes que dentro de sus características importantes, pues obviamente el ser atípico, vale destacar que son pacientes que duermen mucho y comen mucho, que no es lo más frecuente en el paciente deprimido. Entonces, es aquí donde estos fármacos serían de primera elección. Y es típico un paciente que tiene depresión, que no responde bien a los inhibidores de la recaptación de serotonina, que cuando hacemos la semiología, lo que tienen es una depresión atípica y lo que hay es que suspender esa terapia e iniciar una con esta, que es un fármaco que prácticamente no se usa. Es decir, lo posicionaremos solamente acá. Pero es importante conocer la afinidad de la MAO A y la MAO B para poder entender. Es decir, el MAO A tiene sustrato la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, también tiramina y otras cosas. La MAO B no tiene la capacidad de serotonina ni noradrenalina, solamente dopamina. Es decir, un fármaco MAO B no tendría mucho sentido para la depresión, o sea, como monoterapia, ¿ok? O selectivo MAO B. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que necesitamos es aumentar la cantidad de primero serotonina, después noradrenalina y dopamina. Entonces, un inhibidor de la MAO-B solamente me aumentaría dopamina, pero no me aumentaría serotonina ni noradrenalina. Entonces, al mirarlo acá, yo necesitaría un inhibidor de la MAO-A que me aumente la cantidad de serotonina, norepinefrina y dopamina. Y esto lo veremos representado mejor acá. Y es lo que debemos tener en cuenta. Aquí tenemos la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y este es el punto importante. Un inhibidor de la MAO-A tiene la capacidad de inhibir, pues obviamente, lo que tiene que ver con la serotonina. También inhibiría lo que tiene que ver con la noradrenalina. Inhibiría lo que es la dopamina. Es decir, él aumenta muchísimo o altamente las concentraciones de serotonina, de noradrenalina y moderadamente de dopamina. ¿Por qué? Porque recuerden que la dopamina podríamos decir que es 50% degradada por MAO-A, 50% degradada por MAO-B. Es decir, si yo doy un inhibidor de la monoaminoxidasa tipo A, estaría aumentando serotonina, noradrenalina y solamente un 50% la dopamina. Ojo, que no tendría sentido dar un inhibidor de la MAO-B, porque un paciente que está deprimido lo deprimiríamos más. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la MAO-B, pues ¿quién se va a manifestar más? La MAO-A. Y la MAO lo que hace es degradar intensamente la serotonina, lo mismo la noradrenalina, y si es cierto que voy a aumentar 50% la cantidad de dopamina en comparación con lo que había antes, es decir, darle un 50% más, pero al bloquear la MAO-B se estimulará la MAO-A y la MAO-A degradará la serotonina y la noradrenalina. Entonces un paciente deprimido se deteriorará más porque los neurotransmisores que más necesita son serotonina, noradrenalina y de último dopamina. Es decir, que por eso es importante mirar la gráfica acá. Un inhibidor de la MAO-B lo que haría es depresión en el paciente, es decir, deprimirlo más. Ahora, un no selectivo, pues sí, sería lo ideal, porque pues me bloquea la MAO-A, aumenta la serotonina,
Me bloquea la MAO-A, pues aumenta la noradrenalina y ahora sí tiene el efecto que no habíamos logrado solamente con el MAO-A. Es decir, con la MAO, el inhibidor selectivo de la MAO-A obtendríamos un aumento del 100% de serotonina, 100% de noradrenalina y solo 50% de dopamina. Al uno no selectivo, pues le añade ese 50% faltante. Es decir, que un fármaco no selectivo sería el ideal para estos pacientes. Y aquí tenemos la comparación. MAO-A, pues sí mejora, digamos que parcialmente. MAO-B, deleterio para el paciente. Y un no selectivo, pues podemos tener el máximo efecto. Por último, entramos en un grupo de fármacos que cada vez se utiliza muchísimo menos, que lo que está asociado es con efectos adversos, pero es importante que se conozcan sobre todo desde el punto de vista terapéutico. En la terapeuta vamos a ver quizás cuál podría ser, pero hay que conocerlo más desde el punto de vista de toxicología, porque son fármacos que son muy utilizados para autólisis y que además pueden tener complicaciones importantes y causar la muerte del paciente. Entonces, por eso debemos manejarlo. Y estos son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos, como podemos ver aquí, tienen la capacidad de unirse a muchos, no solamente la inhibición de la recaptación de serotonina, noradrenalina, sino que además tiene bloquear alfa 1, por lo tanto causan hipotensión. M1, pues también es antagonista muscarínico, y este es uno de los puntos más importantes. Entonces, importante esta capacidad de bloquear los canales de sodio, porque terminan afectando la seguridad del fármaco. Porque estos fármacos, que fueron los primeros en utilizarse, tuvieron efecto. Sin embargo, tenían muchos efectos secundarios. Entonces, tenía efecto benéfico, pero muchos efectos secundarios, por eso ya prácticamente no se usan en la actualidad. ¿Y qué teníamos? Que al inhibir la recaptación de serotonina, pues sí, mejoraba la depresión en el paciente. Sin embargo, al bloquear el 5-HT2A que teníamos, pues alteración en lo que era la parte de el sueño. También al inhibir la recaptación de serotonina, de noradrenalina, pues mejora la parte de la depresión. Y al bloquear el 2E, pues mejora también la depresión. Es decir, de este punto de vista, el que sea un inhibidor de la recaptación de serotonina, tenga la capacidad de bloquear el 2A, recordemos que el 2A y el 2C están relacionados con efectos secundarios. Digamos, al verlo así sería como, wow, una trazodona que inhibe la recaptación y que tiene 2A y 2C. Y además tiene la capacidad de inhibir la recaptación de noradrenalina. Es como un fármaco, pues entonces, ¿por qué nos han dicho que es malo si hasta aquí vemos que tiene múltiples efectos? Pues esos múltiples efectos no son tan ciertos como pudiéramos llegar a creer. Esos múltiples efectos son benéficos desde esta visión. Sin embargo, cuando miramos también la capacidad de unirse a otros neurotransmisores, a otros receptores, porque recuerden que él no solamente va al sitio del target terapéutico. En la parte de efectos adversos veremos muy bien cómo, a pesar de mostrar este tipo, teóricamente esos efectos benéficos, cuando los sopesamos con la unión también a receptores en otros órganos, tendremos efectos adversos y donde veremos que la relación riesgo-beneficio no es tan buena como los inhibidores de la recaptación de serotonina.